No se dice turistólogo, se dice turismólogo, el que estudia el turismo, no el que estudia turismo. Entonces, eso da posibilidad de que nosotros tengamos asignaturas enmarcadas en planificación territorial turística. Tengamos asignaturas enmarcadas en administración hotelera y de todo lo que significa restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Tengamos asignaturas de gastronomía, que ninguna universidad del país tiene, como asignatura de turismo, porque no es posible administrar un restaurante si no se conoce el trabajo de la gastronomía. Y por último, un pilar que es fundamental para el turismo, la gestión del patrimonio turístico. Entonces, esos 4 pilares nos dan una visión holística de lo que tiene que ser la enseñanza del turismo. Entonces, son ventajas competitivas muy importantes frente a otras carreras de turismo que solamente están ofertando o una o 2 de ellas. Nosotros estamos ofertando las 4, que nos permiten después empezar a trabajar sobre lo que significan los posgrados en las áreas que quieran. Eso quiere decir que se está trabajando no solamente en la carrera, sino también en los posgrados a partir de estas ventajas competitivas. 4 ventajas competitivas. Exactamente. Entonces, o sea que hay para rato y para mucho. Sí, yo creo que es importante que ahora la juventud se dé cuenta de que el turismo es una actividad económica, evidentemente, pero además abarca todo. Yo me pongo a pensar y me dice, ¿qué rol podría jugar Cochabamba, por ejemplo, en el turismo? ¿Acaso no estamos pensando en el Valle Nuestro como turismo salud? Tenemos excelentes centros hospitalarios con costos bajos que pueden perfectamente competir con Santiago de Chile, y que la gente latinoamericana, norteamericana, en lugar de irse a curar a Santiago, se venga a Cochabamba. No podemos pensar en turismo educación. ¿Acaso Univalle no hace turismo educación? Tenemos un sinnúmero de brasileños que están estudiando en Univalle. Eso es turismo educación, pero en grande, ya manejan en grande. No podemos trabajar en turismo deportivo si se va a invertir 500 millones de dólares. Entonces, ¿acaso no podemos aprovechar y tener un rol dentro de lo que significa el turismo a nivel nacional? Bueno, y acá los profesionales, además, nos imaginamos que van a ser preparados para trabajar no solamente en este ámbito de lo que el turismo, de lo que se entiende por turismo en el país, sino también de preparar a la gente y preparar los lugares de manera que estén adecuados para lo que nosotros buscamos. Le pongo un ejemplo: Foz de Iguazú. Cuando uno va a Foz de Iguazú, camina por las laderas, pero tiene hasta una baranda para evitar caerse, basureros para evitar la contaminación de estos bosques tan lindos que existe en esta zona. Y nosotros tenemos un Chapare que tranquilamente podría funcionar muy bien, pero le hacen falta estos pequeños detalles que de pronto, más allá de que sea un turismo de aventura o no, le dé a un turista un aspecto importante como seguridad. El quid está en el 4.º pilar, la gestión del turismo. Eso se llama gestionar el turismo a nivel de lo que significa la capacitación de la organización de la sociedad en su conjunto, para que empiece a prever los problemas que pueda traer el turismo. Entonces, la basura, la contaminación, la destrucción de nuestro patrimonio. Sí, se han caído 300 casas en el casco viejo de Cochabamba sin pensar que este puede ser un atractivo turístico importantísimo. O está desapareciendo Tarata, y de repente uno se pone a pensar, y además estamos desboscando el Chapare. Entonces tenemos que cuidar el patrimonio turístico, porque es la única forma que vamos a poder vender al extranjero este país. Eso significa manejar gestión turística. Es la globalidad del turismo que está enfocado hacia lo que significa la sociedad. Bueno, ahora, por favor, don Rolando, háblenos del inicio de clases, porque yo creo que con todo lo que ha explicado hoy de una manera tan clara, mucha gente ve en el turismo una opción de vida,
y muchos que de repente se dedican a aquello, en Univalle tienen la oportunidad de profesionalizarse y de tener estas ventajas competitivas y una malla curricular que les permitan conocimiento para trabajar en este lugar. Sí, lo interesante es que nosotros tenemos 8 semestres, o sea, en 4 años salen con el título ya en mano los estudiantes. Las inscripciones empiezan este 13 de enero. Un mes, más o menos, vamos a tener de cursos que son cursos para recuperación de algún tipo de materias que alguien no lo sabe. Y a partir del próximo mes, el 6 de febrero, empiezan los cursos regulares. Pues tenemos todo este mes para las inscripciones. A partir del 13, todos los estudiantes que quieran realmente entrar a esta nueva dimensión, con arrojo, con mucho espíritu, con aventura, porque el turismo es una aventura nueva en este país. Entonces creo que pueden acercarse al campus Tiquipaya, porque ahí estamos concentrados, a mis oficinas. Todo el mundo conoce las oficinas allá. Yo les voy además a terminar de explicar todo lo que significaría el estudio del turismo, asignatura por asignatura. ¿Y qué pertenece a asignatura, a qué área y en qué momento ellos tienen que trabajar? Es la primera vez que escucho decir esto a un director de carrera. Felicidades por aquello, porque normalmente estamos acostumbrados a las direcciones por internet, teléfonos y datos, pero es la primera vez que escucho a un director de carrera decir que vengan a mi oficina porque les explico detalle por detalle, paso por paso, materia por materia. Felicidades por aquello, es importante este contacto con la gente. Gracias por haber estado con nosotros esta noche y estaremos atentos a más novedades de Univalle. Muchas gracias a todos ustedes por esa entrevista. Muchas gracias. Finalmente, no quisiera dejar pasar esta entrevista con un tema muy importante para nuestro país, el Dakar, turismo. ¿Qué significa ello? El Dakar es la oportunidad que ha tenido Bolivia de integrarse a una actividad universal. Ustedes saben que el Dakar inicialmente se originó en África. Por problemas políticos fundamentalmente ha sido trasladado a Latinoamérica. Y Bolivia ha entrado básicamente al Dakar y está en este momento trabajando en el UNI. Eso está trayendo a aproximadamente unas 5.000 a 10.000 personas que están viviendo en el